Gente, como ya sabrán, Weapons sacudió al mundo y está siendo un rotundo éxito, pero a pesar de su gran impacto entre la audiencia, existen personas que consideran que la película es malísima, o bueno, malísima, que es regular o que no es para tanto. Y esta opinión es algo que los elitistas y eruditos del cine simplemente no pueden comprender. No entienden cómo es que existen personas en el mundo que no están alabando a la película más aterradora del milenio. Y yo no sabía que teníamos que explicarlo, pero déjenme decirles a todos esos eruditos, si es que me están oyendo, que las personas que sostienen que Weapons es una mala película tienen argumentos de sobra para hacerlo. Así que empecemos por el principio, porque ya me hicieron enojar sus actitudes déspotas. El problema principal de Weapons definitivamente es el impacto que tiene en la audiencia, el gran misterio que plantea. En algún lugar de los Estados Unidos, a las 2:17 de la madrugada, todos los niños de una clase, excepto uno, desaparecieron sin dejar rastro. Esta premisa tan impactante reclama tener un desarrollo y desenlace del mismo nivel, porque si esto no sucede así, las expectativas tan grandes que generaste desde el inicio no van a ser satisfechas y mucha gente se va a sentir decepcionada, y justamente eso es lo que pasa en este caso. Y es que la manera en la que la gente detrás de Weapons decide enfrentarse al desarrollo y la revelación de la desaparición de los niños del pueblo no es la más efectiva. Esta es una película contada en 6 capítulos o 6 perspectivas de personajes. Tenemos a Justin, quien es la maestra de los niños; Archer, el padre de uno de los niños desaparecidos; Paul, que es un policía medio random; James, que es un drogadicto muy random; Marcus, quien es el director de la escuela; y Alex, que es el único niño que no desapareció. Y nosotros vamos a avanzar o retroceder un poco en el tiempo según estemos viendo uno de estos capítulos o perspectivas. De esta manera la historia se entrelaza hasta llegar a su inevitable desenlace. La cuestión es que mientras en la cabeza de todo el mundo existe una sola pregunta: ¿qué diablos pasó con los niños?, la película decide centrarse en la manera en la que la mayoría de sus personajes se relacionan entre sí y el modo en que los mismos se relacionan con el hecho de que han desaparecido 17 niños de su pueblo. Esto sucede principalmente durante los primeros 45 minutos de la película, a través del inicio y a través de la perspectiva de Justin y Archer. Si a esto le sumas la perspectiva de Paul, el policía medio random, tienes una hora de película más o menos en donde no has sabido prácticamente nada del misterio que se plantea en el inicio. Es demasiado tiempo sin arrojar luz a por qué o cómo es que los niños terminaron desapareciendo. Y una cosa es tomarse su tiempo para resolver las cosas y no apresurarse o tener un ritmo tranquilo y calmado, y otra cosa es utilizar una hora de película, que no es poco tiempo, y no haber tenido la intención siquiera de resolver alguna de las dudas que tu argumento genera. Por eso es que a muchas personas la hora de la desaparición les puede parecer aburrida. Razones tienen, pero este no es el único problema. Las personas detrás de Weapons deciden resolver todo lo que tiene que ver con la desaparición de los chicos, que recordemos es el único motivo por el que un montón de personas están viendo esta película, a través de lugares bastante comunes para las historias dentro del género. La tía Gladys, su plan y sus métodos son elementos bastante reconocibles, y que todo se relacione con el único niño que no desapareció termina siendo obvio y evidente, y aunque esto en principio no es malo, sí que no está a la altura de las expectativas que creaste en la audiencia. Por eso, cuando el misterio se resuelve, es comprensible que personas se sientan decepcionadas y esto las lleve a pensar que la película no es para tanto. Ahora, la película presenta un conflicto todavía más grande, estrechamente relacionado con el apartado que más se le alaba, que es la atmósfera. No hablo a nivel visual, en primer lugar porque no tengo idea, y en segundo porque este aspecto suele estar bastante bien elaborado en la mayoría de películas que llegan a los cines. Yo me refiero a la atmósfera narrativa o a nivel de guión o de historia. Durante más o menos una hora con 20 minutos en la película no hay una razón para experimentar todas esas emociones que son tan importantes para el género de terror: ansiedad, tensión, incomodidad, angustia, disgusto, miedo. Y esto sucede porque, a pesar de que hay un misterio sonando en el fondo, no hay una amenaza latente que inunde la historia. Desde que la película arranca y nos presentan el misterio, se generan en los espectadores preguntas, dudas acerca de la desaparición de los niños. Estas incógnitas te mantienen atento, expectante. Quieres saber qué diablos es lo que va a suceder, pero a medida que la historia avanza, esta nunca te ofrece una amenaza genuina que se extienda sobre el ambiente, sobre el universo que estás presenciando. Esto sucede porque controlan bastante cualquier información que pueda dar pistas del misterio principal. No nos revelan a la tía Gladys, que es la antagonista de todo este cuento, hasta que el final no está cerca. Parece que la película pretende que surjan todas estas sensaciones a partir únicamente de la imaginación de los espectadores, que seamos nosotros quienes nos imaginemos las posibles amenazas y entonces esta atmósfera logre concretarse. Y esto podría llegar a funcionar, pero se necesita que la obra te
dé indicios, y en este caso eso no sucede. Hasta que la tía Gladys se presenta, realmente no tenemos ni idea de qué está pasando, no se nos ofrece ningún indicio de que la amenaza sea una bruja, o una entidad demoníaca, o aliens, o un nahual, o un titiritero, o yo qué sé. Y no, las dos apariciones de la tía Gladys no son suficientes porque vienen sin contexto, no sabemos qué es eso que estamos viendo, o cuál es su objetivo, o por qué deberíamos de tenerle miedo. Es más, ni siquiera sabemos si es real o es una representación de otra cosa. Y si bien puede haber mucha gente que sí que consiga entrar en el clima que la película plantea, no podemos culpar a quienes no lo consigan, porque la misma película no propone todas las condiciones para que esta inmersión ocurra. Y mira, si todo esto no te parece suficiente para que a alguien no le haya gustado Weapons, también podemos agregar que la película es ligeramente larga, o quizá que el tiempo que se emplea en desarrollar ciertos aspectos de los personajes pudo invertirse en abordar el bendito misterio. Aunque este punto en realidad es bastante subjetivo, porque tiene que ver directamente con la forma en la que el director quiso contar su historia. ¿Estoy diciendo entonces que Weapons es terrible? Pues la verdad es que no, esa no es mi intención, simplemente pretendo dejar en evidencia que esta no es una película indiscutiblemente buena, ni la más aterradora del siglo o de la década. Esta es una obra de calidad ambigua, tiene elementos para maravillar al mundo como lo ha hecho, y también tiene elementos para que a muchas otras personas no les haya gustado. Ahora, llegados a este punto, me parece más que pertinente agregar que para mí el gran problema de la película está fuera de la obra, y son todos esos eruditos y elitistas del cine que rondan TikTok y otras redes sociales y han promocionado esta película como la más aterradora del año, del lustro, del siglo y del milenio, a sabiendas de la estrecha relación que hace la gente normal entre el terror y el miedo, porque aunque esta relación esté incompleta, ellos perfectamente conocen su existencia y saben que al nombrar una película como la más aterradora del año revivió el cine de terror, lo único que la gente entiende es: me voy a cagar de miedo viendo esta película. Y eso es lo único que no reciben cuando entran a la sala a ver Weapons. Es de todos estos sinvergüenzas recomendadores la culpa de que esta película esté inflada. Es de ellos la responsabilidad de que mucha gente salga decepcionada de las salas de cine, pues utilizan su plataforma para hacer publicidad engañosa, y todavía los muy infelices se atreven a tratar como idiotas a todos aquellos que dicen que Weapons no es tan buena, culpándolos por ir con expectativas irreales, expectativas que ellos mismos generaron, o culpando a las personas por su falta de conocimientos del género. Hazme el favor, como si ahora tuvieran que estudiar para ir al cine, o culpando al déficit de atención de la gente o al sentido de urgencia e inmediatez supuestamente provocado por utilizar TikTok, mismo TikTok del que ellos viven y que utilizan para dar sus cochinas recomendaciones. Porque claro, si a ti no te gustó esta película que ellos encuentran tan grandiosa y tan interesante, la culpa es de todo y de todos menos de ellos, ni de la película, que a lo mejor no es tan buena como dicen. Y miren, es verdad, la audiencia no suele recibir bien las obras de calidad entre muchísimas comillas, pero en este caso puede ser, y solo puede ser, que Weapons no es la obra de arte en la que el mundo pretende convertirla.